Bienvenidas y bienvenidos a Gente de Opiniones. Es un gusto, un placer que nos acompañe en esta cintura de la semana. Hoy es miércoles 26 de septiembre y nos acompaña el viceministro de Servicios de Salud, doctor Julio Robles Ticaz, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas noches, María Teresa. Muchas gracias por la invitación para conversar con nuestra población sobre el apasionante tema de salud. Claro que sí, doctor. Y también nos acompaña la directora del Hospital Nacional Santa Gertrudis de San Vicente, doctora Eva Orellana, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenida, doctora. Muy buenas noches, María Teresa. Muchísimas gracias por esta oportunidad de poder conversar con la población acerca de los avances que tenemos en salud en el área de la región paracentral y específicamente en el Hospital Nacional de San Vicente. Claro que sí, y es que hablar de avances en salud no nos alcanza el tiempo de esta entrevista, por supuesto. Sin embargo, quisiéramos que el viceministro nos pusiera de manera general en contexto de cómo van los avances de la reforma de salud a prácticamente 9 años de iniciada. Sí, muchas gracias. Yo quisiera empezar, María Teresa, informándole a nuestra población, dándole una buena noticia, que para el año 2019 el Ministerio de Salud ha sido favorecido con un incremento en su presupuesto de más de 34 millones de dólares. 17 millones vienen específicamente para el rubro de medicamentos e insumos, con lo cual vamos a llegar a una fuerte inversión ya en medicamentos para nuestra población, que ronda alrededor del 80% de la población al cual tiene acceso al Ministerio de Salud en nuestros 818 establecimientos. En ese contexto podemos decir que vamos a tener más de 60 millones de inversión en medicamentos para todo el 2019. Y eso es muy halagador porque nuestros hospitales es la inversión mucho más alta en todos los años que tiene de existir el Ministerio de Salud. Esta inversión de más de 60 millones de dólares va a abastecer significativamente todos nuestros hospitales y nuestras unidades comunitarias de salud. Y esto es importante para hablar de los avances. Por ejemplo, nuestra reforma de salud, nuestros cambios en salud desde el 2009 para acá se han fundamentado en varios principios elementales que hay que tomar muy en consideración. No es fácil una decisión de un gobierno decir a partir de este momento todo va a ser completamente gratis. La gratuidad es un principio que ha dejado, fíjate bien, que la población gaste alrededor de 15 millones de dólares anuales en concepto de consultas, de atención de partos, de atención de cirugía, de atención de exámenes de laboratorio. Eso no se paga en los hospitales públicos, en las unidades de salud. Que no tenemos todos los exámenes, que no tenemos todos los medicamentos, eso es cierto, pero los que tenemos nadie cancela ni 5, al contrario, en tiempos anteriores se pagaban obligatoriamente, entre comillas, cuotas voluntarias. Doctor, eso no se hace. Déjeme decirle y voy a aprovechar. La directora de ISDEMU estuvo aquí y ella contaba que en la zona oriente le decían las señoras que cuando habían parido no las dejaban salir del hospital hasta que no cancelaran la mal llamada cuota voluntaria. ¿Sabía eso? Exacto. Los hospitales, por ejemplo, fíjense que los hospitales, les voy a poner un ejemplo en obstetricia, te atendían alrededor de 100,000 partos y por cada parto se cobraba entre 40 y 60 dólares. Si usted no tenía para cancelarlos, pues tendría que esperar otros días ahí hasta que la familia llevaba el dinero prácticamente para pagar. Ahora la misma cantidad de partos e incluso un poco más, y ahorita que estamos disminuyendo un poco, todos esos partos son completamente gratis. A ninguno se le cobra. Y conste que hace 10 años esos partos solo eran el 53%, o sea que de 100 partos, 53 mujeres iban a parir al hospital. Ahora de 100 partos, el 99.2 de esos partos son atendidos en los hospitales. Eso amerita más insumos, más medicamentos, más personal, más infraestructura, mejores controles y más seguimiento. Eso es lo que se tiene ahora. Se va avanzando paso a paso con este proceso de reforma. Otro principio fundamental es que la salud ahorita y por la cual luchamos nosotros en la década del 90 y en la década del 2000, era para que no se privatizara la salud. Ahora nosotros vemos la salud como un derecho. La persona tiene derecho y no tiene derecho a venirse de deslislique
desde Morazán, desde Chirilagua, desde Metapán al Hospital Rosales. Por eso hemos roto la barrera geográfica. Y fíjense que habían 377 unidades de salud. Hoy hay 756 unidades comunitarias de salud fijas, con infraestructura, con equipo, con recursos humanos, etcétera. Pero a la vez, a la par de esta infraestructura y de este equipo y de estos recursos humanos, hay 576 equipos comunitarios que se desplazan, no en el área de la unidad, sino que fuera de la unidad para avanzar en aspectos de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y llevar una ficha clínica específica de cada grupo familiar para prestarle una atención y un seguimiento oportuno. Por eso es que la reforma ha permitido, y es lo que quiero recalcar en esta entrevista con la doctora Evita, es los indicadores, cómo se han movido durante esta gestión desde el 2009 hasta la fecha, cómo hemos mejorado, y esa es la percepción que la población debe tener sobre cómo hemos mejorado en aspectos quirúrgicos, en aspectos de embarazo, en aspectos de los partos, en aspectos de los controles, porque eso es avance de la reforma. Muy bien. A ver, y en la zona paracentral, doctora, usted dirige el Hospital Santa Gertrudis de San Vicente, que yo creo que es el más conocido en todo el territorio nacional porque ahí hay una atención específica, pero quisiera que antes de entrar a lo específico del centro oftalmológico nos hablara de cuánto ha avanzado el hospital. Okay. Bueno, en el Hospital de San Vicente, o vamos a hablar en primer lugar del Departamento de San Vicente, de la RIS San Vicente, creo que hay avances sustantivos en temas de infraestructura. Vamos a decir que en el departamento de San Vicente se han invertido más de 24 millones en infraestructura, 19 millones que implica la inversión en el hospital específicamente, y más de 4 millones y medio en la infraestructura del primer nivel de atención. Ese es un paso importante para el mejorar la calidad de los servicios en San Vicente. Ese es un aspecto. En cuanto a equipamiento, vamos a decir que se ha invertido como Ministerio de Salud más de 4 millones y medio en equipamiento para el hospital, y cerca de 2 millones de inversión en equipamiento para el primer nivel de atención. Si hablamos de la estructura de lo que es el Ministerio de Salud, y he dejado para el final hablar del elemento sumamente importante que es el recurso humano. El Ministerio ha invertido en San Vicente o ha generado plazas para fortalecer tanto el hospital como el primer nivel de atención, más de 300 plazas. Esto significa que no solamente hay nuevos servicios, sino que también se ha fortalecido con el recurso humano para que pueda brindar estos servicios. Doctora, cuando hablamos, por ejemplo, del huracán Ida en la zona paracentral, que está la nueva unidad comunitaria de salud familiar de Verapaz, que es absolutamente nueva, ¿cambió ahí la atención para la gente? ¿Hay agendamiento? ¿Cómo es el tema ahí de la atención en San Vicente? Bueno, a partir de esa vivencia que se tuvo en Verapaz, se construyó una unidad comunitaria especializada, que significa que tiene 3 especialidades: medicina interna, pediatría, ginecobstetricia y algunos servicios paramédicos como psicología, nutrición, fisioterapia, y laboratorio clínico, que es uno de los más fuertes que tiene el primer nivel de atención en el departamento, y obviamente eso cambia el rostro de la atención en el primer nivel de salud, porque ya se hace un agendamiento, pero también la atención especializada, la población ya no necesita llegar hasta el hospital para recibir una atención especializada, la recibe a nivel local, en este caso en la unidad especializada de Verapaz. Viceministro, hablando siempre de la zona paracentral, sí, usted recibió este año de manos de la directora del Banco Interamericano de Desarrollo, si no mal recuerdo es del Banco Mundial, Banco Interamericano, un reconocimiento por la iniciativa Salud Mesoamérica, donde muchos de los reconocimientos están en la zona
paracentral del país. ¿Qué ha hecho ahí la iniciativa de Salud Mesoamérica? No, ese es un proyecto que dicho sea de paso, ya se aprobó la tercera iniciativa y es un esfuerzo grande del Banco Interamericano y del Ministerio de Salud, pero principalmente es un reconocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo a los avances en salud que El Salvador ha tenido. Porque déjeme decirle que los primeros, cuando allá en el 2010, con la doctora Rodríguez y la doctora Mengíbar y el doctor Espinosa empezamos este proceso de reforma, el Banco Interamericano de Desarrollo con su préstamo nos facilitó la intervención en el primer nivel de atención que estaba prácticamente destruido. En ese concepto, el Banco Interamericano no ha soltado desde el 2010 todo este esfuerzo que el Ministerio de Salud hace. Lleva 3 iniciativas ya de Salud Mesoamérica abordando temas específicos como el parasitismo intestinal, la anemia, la ganancia de peso de nuestros niños, el control prenatal, el control de la embarazada, varios indicadores que se han circunscrito en X número de municipios de la región paracentral y con los cuales en este esfuerzo, el trabajo que desarrolla integralmente la red, porque no es un esfuerzo aislado, sino que es un trabajo entre los equipos comunitarios, las unidades comunitarias y los hospitales, bajo el esfuerzo de dar cumplimiento a más del 80% de estos indicadores. Y en ese esfuerzo podemos decir que ya hemos cumplido y por eso el BID incluso ha recibido, el Ministerio de Salud, la señora ministra, ha recibido un reconocimiento, incluso hasta monetario. Este año recibimos un reconocimiento de alrededor de $1 millón, el cual va a ser invertido en más unidades comunitarias, en más insumos, en más medicamentos para nuestros servicios de salud. O sea que en ese esquema agradecemos al Banco Interamericano por acompañar esta reforma de salud. Y vea usted, nuestra audiencia de Gente Ve, el que un banco reconozca que se están utilizando bien los fondos y se premie con más dinero, pues es un buen reconocimiento. Queremos entrar a un tema que tiene que ver con la Misión Milagro. 14 años de existencia ha cumplido dicha misión en El Salvador, algo que se ha hecho afuera, también aquí en el interior del país, pero queremos ponerle en contexto a partir de una nota de Jacqueline Pérez. Millones de personas de varios países se han beneficiado con salud visual como parte del proyecto humanitario de Cuba y Venezuela, Misión Milagro, y El Salvador no es la excepción, ya que desde 2006 más de 119,000 salvadoreños han sido atendidos de forma gratuita. Aquí en El Salvador hemos visto en directo, ¿verdad? No es algo que nos han dicho, nos han contado, no es algo que nos han prometido, ¿verdad? Por un lado está esa parte de en los inicios de los vuelos, ¿verdad? Pero por otra parte está la instalación del hospital aquí en el mismo El Salvador, con equipo, con médicos cubanos, en el hospital de San Vicente. En los gobiernos de derecha anualmente se operaban 136 personas. Y ahorita se están operando alrededor de 5,000 salvadoreños anualmente en el tema de la salud visual, programa humanitario Misión Milagro. En alrededor de esta pregunta, miren, la solidaridad de Cuba y Venezuela se concretiza en 2 momentos, y es el amor a los pueblos, el llamado a la unidad y lo que se ha dicho, que no se da lo que se sobra, sino que se comparte de lo poco que se tiene. En el marco de la celebración de los 14 años de existencia de este programa, el FMLN agradeció la cooperación de ambas naciones por favorecer a salvadoreños de escasos recursos económicos. Ha sido producto de una visión, ¿verdad? Una visión humana, humanista, de los comandantes, de los proyectos revolucionarios, socialistas, de la izquierda, de lo que representa Cuba, de lo que representa Fidel. La solidaridad se demuestra con hechos, ¿verdad? Y el hecho concreto en El Salvador es que estamos hablando alrededor de 40,000 operadas y operados gracias a este programa humanitario Operación Misión Milagro.
Solo en el Hospital Santa Gertrudis de San Vicente, más de 19,000 personas con problemas de cataratas, esterigión, baja visión, entre otros, han sido operados con éxito desde 2016. Podemos decir que se le ha devuelto la vista a más de 19,000 salvadoreños a nivel local, más de 6,000 operados cuando inició la Misión Milagro y más de 114,000 atenciones que hemos dado desde junio 2015 a la fecha en el Hospital de San Vicente, y que con estos otros 2 puestos quirúrgicos pretendemos operar. Por ejemplo, el tercer puesto que abrimos hoy en octubre en el Hospital San Rafael va a operar entre el 21 de octubre y el 2 de diciembre a 600 personas más que adolecen los problemas específicamente de cataratas. Se proyecta operar en los próximos meses a más de 600 personas en el Hospital San Rafael de Santa Tecla. De esta forma, la solidaridad de Cuba y Venezuela continúa favoreciendo a más salvadoreños. Doctor Robles, usted en la nota comentaba sobre este proyecto. Estamos hablando de que esta Misión Milagro prácticamente inicia con estos vuelos que se preparaban aquí a la gente desde el año 2006. Entendemos que hacia Venezuela, también hacia Cuba. Si nos pudiera usted ampliar un poco más para no solamente hablar del centro oftalmológico, que ya le preguntaremos a la doctora, sino que nos ponga en contexto cómo era este tema de la salud visual en Misión Milagro. Exacto. Es bueno recordar el antecedente histórico de esto. Esta iniciativa surge con 3 grandes mentes: Fidel Castro, Chávez, el comandante Chávez y Chafik Handal. 3 brillantes mentes que se unen para pensar y para poder ayudar a toda aquella gente pobre que no puede accesar, que no puede pagar 1,000, ni 1,500, ni 2,000 dólares por una operación de este tipo. Y surge la Misión Milagro y se le ofrece a los gobiernos del 2006 y no se aceptó. Y se hicieron grandes esfuerzos a través de alcaldías, a través de la organización Misión Milagro en El Salvador, y se logró operar desde mayo 2006 hasta ya entrada la administración 2009, más de 6,500 compatriotas salvadoreños que viajaron en más de 79 vuelos a Venezuela a operarse de cataratas y pterigión, con un ahorro significativo para nuestra población en ese entonces. Pero esto no se queda ahí. Llegado los gobiernos de izquierda, llegado el gobierno del cambio del presidente Funes en el 2009, esta iniciativa agarra fuerza y se empieza con un proceso muy ambicioso de planificación en nuestros hospitales para poder pasar de un antecedente que mencionaban allí alrededor de un número específico de pacientes operados aquí en El Salvador, que no pasan. Por ejemplo, nosotros estábamos revisando la estadística de todos los hospitales del país en el año 2017, y entre todos los hospitales, que son 9, que tienen oftalmólogos, que tienen el equipo, que hacen intervenciones quirúrgicas todos los días, no llegaron ni a 1,500 intervenciones quirúrgicas. Oiga bien, 1,500. Y solo en ese mismo año, en el centro oftalmológico, como va a explicar la doctora Evita, se realizaron más de 5,000 cirugías. Esto es importante porque esto ha venido a potencializar y ayudar a toda nuestra población salvadoreña. Yo quiero agradecer públicamente al gobierno de Cuba y al gobierno de Venezuela, porque nos va a permitir, ya operamos, como van a ver ustedes, más de 19,000. Yo ahorita nos va a anunciar ahora que ya vamos llegando a los 20,000 operados de cataratas, pterigiones y retinas, pero todavía tenemos un grupo poblacional pendiente. Por eso es que ahora se va a sumar Cuba, no solo con un centro oftalmológico y un puesto quirúrgico. Hoy vamos a tener 2 puestos quirúrgicos que muy pronto, en este mes de octubre, vamos a inaugurar. Pero Venezuela también se va a sumar con el tercer puesto quirúrgico. Y ya no va a ser en San Vicente, sino que va a ser en el Hospital San Rafael para operar otra cantidad de pacientes importantes. Muy bien, con esto nos vamos a la pausa. Le pedimos estar pendientes porque además de darle la información de lo que ya viene, que ya adelantó el doctor Robles, hay importantes recomendaciones que darles a las personas que se operan de la vista. Entonces esto será al regresar, no nos cambien.
Bueno, con este Operación Milagro, con este funcionamiento del Centro Oftalmológico Nacional, como ya nos adelantaba el viceministro, por supuesto que se ha favorecido a miles de personas de forma individual, pero también familiar, porque el que alguien esté bien, la familia está bien. Doctora, yo quisiera que nos contara cómo ha operado esta Operación Milagro, digamos, en el Hospital Santa Gertrudis de San Vicente. ¿Cómo ha favorecido a la población esto? Bueno, comentarles que el centro, cuando se diseñó el proyecto, tenía como objetivo principal el Ministerio de Salud ampliar la cobertura en la atención oftalmológica para prevenir de manera quirúrgica la ceguera a consecuencia de catarata y pteriguión. Entonces, de esa manera fue que el Ministerio de Salud, las autoridades tomaron la decisión, hicieron un análisis de toda la situación hospitalaria y tomaron la decisión de instalar el centro oftalmológico en el Hospital Nacional de San Vicente. Tiene desde también, el 2015, ¿verdad? Desde el 2015, y quizás a esos antecedentes me quiero referir. Recordemos que en el 2010 se restablecen las relaciones diplomáticas entre Cuba y El Salvador. Eso da paso a establecer un convenio de cooperación entre Cuba y El Salvador, aun cuando Cuba ya era un país cooperante con El Salvador. Si lo recordamos, desde el 2000, que tuvimos la primera epidemia de dengue, ya teníamos el primer contingente de colaboradores cubanos. Y es a partir del 2015 que se da la implementación del Centro Oftalmológico Nacional, que inicia sus operaciones en junio de ese mismo año. Este proyecto ha tenido varias etapas. Esa es la primera. En esa primera fase estuvo constituido todo el proyecto por 12 profesionales cubanos y alrededor de 8 profesionales técnicos de El Salvador. Hubo una segunda fase en el 2017 que fue la implementación del servicio de retina para la atención de retinopatía diabética, que ya vamos a ver el número de atenciones que hemos brindado en esa área. Y hoy, pues, más adelante vamos a hablar de la proyección que tenemos con el centro oftalmológico. De manera que podemos darnos cuenta que nuestras autoridades siempre son visionarias, siempre están viendo los resultados que estamos teniendo, y no solamente los resultados, sino aquello que necesita fortalecerse para poder dar respuesta que la población espera en este tema específico de la atención visual. ¿Los resultados? Sí, bueno, claro, resultados, ¿cómo han estado? ¿Cuánta gente se ha atendido? Ok, bueno, en cuanto a las atenciones que se han brindado con este equipo de profesionales, tenemos vamos a decir, hasta el día de ayer, ¿verdad? Porque esto es dinámico y hoy voy a dar unas cifras y las autoridades darán unas cifras, pero mañana van a ser diferentes y la próxima semana van a ir creciendo estos datos. Hasta el día de ayer tenemos 121.621 atenciones en las diferentes áreas de catarata, de pteriguión, diagnóstico de pteriguión y retinopatía diabética. Esto implica una gama de valoraciones que se hacen aquí a cada paciente, pero son 121.000 atenciones brindadas a la población salvadoreña, que es procedente de todo el país. Y en cuanto a los procedimientos quirúrgicos que se han realizado, han sido hasta el día de ayer 19.574 cirugías realizadas entre catarata, pteriguión y láser. Esto obviamente implica, como ya lo ha dicho el señor viceministro, el doctor Robles, son servicios totalmente gratuitos para la población. La única inversión que hace la población es su transporte, su alimentación y obviamente alojamiento en el caso de que hay que hacer cuando es operado, pues debe ser valorado a las 24 horas siguientes. Entonces, como este servicio es gratuito, esto genera un ahorro a la población de gasto de bolsillo. Y el ahorro estimado es de más de 20 millones de dólares que la población ha dejado de pagar en concepto de servicio quirúrgico en el área oftalmológica. Muy bien, yo quisiera, viceministro, que usted le dijera a la población, seguramente quien lo ha hecho en la parte privada sabe cuánto le cuesta
Pero ¿cuánto cuesta una persona operarse de catarata, de pterigión, de retinopatía diabética en la parte privada? Sí, eso es bien importante porque a veces uno no valora lo que tiene, lo que se le facilita hasta que lo pierde. Fíjense que este esfuerzo viene, como bien explica la doctora, en estas dos administraciones. Casi 5.000 personas hemos operado de cataratas y una catarata en el sector privado anda entre los $1.500 a $2.000 por catarata en lo privado. Eso le cuesta el hospital, los medicamentos, el oftalmólogo, toda la atención que se le brinda anda por ese precio. Si nos ponemos a valorar lo que hemos invertido en estas casi 5.000 personas, o sea, 5.000 cataratas operadas, andamos casi por más de $10 millones. Los pterigiones andan por $700 a $800 de el costo de operación de pterigiones. Y hemos operado 13.701, solo imagínense, son más de $10 millones también invertidos. Y las sesiones de láser para retina, con los problemas que se tienen abundante aquí por la diabetes y sus complicaciones, ustedes van a ver que las personas, y según nos explicaban los oftalmólogos, una persona puede necesitar 1, 2 y hasta 3 sesiones. Y si esas sesiones se valoran en alrededor de $600, entonces en 2 sesiones son $1.200 y hasta el momento... Cada sesión, $600. Cada sesión, entre $600. Y eso lo hemos preguntado hasta en instituciones privadas. Y se han aplicado hasta este momento, se han atendido 667, ya casi como lo que explica la doctora Orellana, van más de 700 podemos decir, casi $1 millón. Si usted hace cuenta de todo eso, hay más de $20 millones que la población se ahorró, porque todas esas cirugías se hacían en lo privado, porque en los hospitales, en los 9 hospitales que tenemos oftalmólogos, no se llega a esta cantidad de pacientes operados por año, mucho menos en estos 3 años que se han operado más de casi 20.000 ya. Entonces hay que tomar en consideración población. Y esto significa un trabajo en equipo. Aquí hay oftalmólogos cubanos, enfermeras cubanas, pero también hay oftalmólogos salvadoreños, enfermeras salvadoreños, anestesistas salvadoreños que trabajamos en equipo para darle esta atención a la población que se lo merece. Y yo quisiera presentarle testimonios de la gente que ha sido usuaria del hospital, del Centro Oftalmológico Nacional en San Vicente, en el Hospital de San Vicente. A continuación. Vengo de San Salvador, remitido de una unidad de salud de Sacamil. Pero desde el primer día que vine acá, me he sentido tan bien como no tiene idea. Agradeciendo la experiencia de los médicos que son muy capaces, ¿verdad? Pero aún más con la ayuda que ha venido extranjera de estos médicos cubanos, que tienen una amabilidad también para atender, y lo más importante es que están compartiendo experiencia con sus colegas del Salvador. Eso para nosotros, a nivel del país, eso es formidable. Y que exista un hospital como este, son bendiciones para el pueblo. Y esperamos que las instituciones encargadas de mantener este hospital lo mantengan así para la salud de su pueblo que está necesitando, porque no puede pagarse ciertos servicios como es la vista. Que es una gran ayuda para nosotros los pobres, que nadie le había dado. Estamos muy agradecidos con eso y vamos a tratar de que continúe esto. Ahora pues me siento muy contento porque esto es una gran ayuda que nadie los había dado. Señora ministra, muchas gracias por la ayuda que nos están haciendo a nosotros los pobres. Con esto de la operación de la vista, de haber traído a estos médicos cubanos, que es muy bueno para nosotros. Doctora Orellana, escuchábamos, veíamos a 2 personas que han sido usuarias de esta bendición, como es la Operación Milagro. ¿Cuál es el impacto, doctora? ¿Qué significa esto para la gente, para las familias y desde qué enfoque se da esto? Okay. Bueno, podemos decir que en el centro oftalmológico todos los días ocurren milagros. Tal como su nombre lo llama, se lo dice, ocurren milagros. ¿Por qué? Son personas que no tenían la posibilidad de ver, habían perdido su capacidad visual
y las recuperan. Y eso tiene un valor más allá del dinero, de lo que hemos hablado recientemente, tiene un valor más allá del dinero. ¿Por qué? Porque dignifica a la persona, porque el ministerio ha tenido siempre en mente el enfoque de derecho en la salud. El derecho a la salud prima en este proyecto. No hay distinción de ninguna naturaleza para la atención de las personas. Hemos tenido historias en las cuales las personas ya estaban, personas mayores que ya estaban en su casa, que no podían realizar sus actividades cotidianas. Y de pronto ayer nos contaban una anécdota de una persona que ahora anda en su bicicleta vendiendo las cosas para lo que él vende, ¿no? Para sostenerse, para autosostenerse. Entonces, quiere decir que el impacto es enorme porque le da también la autosuficiencia a la persona, lo dignifica y le permite realizar sus actividades cotidianas con la mayor seguridad y con todos sus sentidos listos para hacer sus actividades. Muy bien. Y doctor, yo quisiera que le recordara a la audiencia que está pendiente, que a lo mejor no ha podido llegar al centro y que quiere ser operada. ¿Cuáles son las proyecciones que usted hablaba de San Rafael y también de San Vicente? Muy bueno. La doctora Arellana ha sido clara y contundente en afinar bien todo lo que hemos hecho desde el 2015 al 2018. Prácticamente son 3 años de trabajo arduo entre nuestro personal del hospital y el personal de Cuba. Pero no solo eso, sino que todas nuestras unidades comunitarias de salud, nuestros hospitales del Ministerio de Salud, es una red donde detectamos, donde consulta a la persona con cataratas, con pterigión, con problemas de retina, se le hacen los exámenes e incluso facilitamos transporte para poder evaluarlo dentro del Hospital de San Vicente en el centro oftalmológico. Todo ese proceso a veces nos quedamos cortos. Fíjate la cantidad de pacientes que se ha operado y todavía, como decimos aquí en El Salvador, todavía tenemos una burra de alrededor de 6,000 pacientes que tenemos pendientes de cataratas, de pterigión, de retina. Entonces ahora se suma Cuba y hace una alianza con el Ministerio de Salud para colocar el segundo puesto quirúrgico en el Hospital de San Vicente. Vienen más oftalmólogos, viene más personal, hay más equipo, se mejora la infraestructura de los quirófanos y más medicamentos, más insumos y vamos a operar mayor cantidad de pacientes. Pero también no solo ahí, sino que hoy en octubre se van a inaugurar estos 2 puestos. También se suma Venezuela con otro puesto quirúrgico en el Hospital San Rafael. Este 29 de septiembre vienen el equipo de venezolanos a evaluar a más de 600 personas que padecen principalmente de cataratas para poderlos evaluar, esta cantidad de pacientes, y de establecer un número para que dentro del 21 de octubre al 2 de diciembre, en 3 jornadas diferentes, podamos operar de cataratas completamente gratis a estas 600 personas. Y del 21 y del 2 de diciembre al 20-22 de diciembre va a ser la jornada de seguimiento y evaluación para todas estas personas operadas. Déjeme decirle, María Teresa, que bajo estos casi 20,000 personas operadas en el Hospital de San Vicente, se le ha devuelto la vista a esta población con 0 complicaciones. 0 complicaciones. Los operados de cataratas, de pterigión, de retina con rayos láser han salido y han evolucionado muy bien. Así es que yo le hago un llamado a todas estas personas, a los alcaldes, a las unidades comunitarias con las cuales estamos coordinando para poder detectar, para poder examinar, para poder referir, trasladar y ayudarnos con aquellas personas que van a ser intervenidas quirúrgicamente, tanto en San Vicente como en el Hospital San Rafael. Es digno de agradecer este esfuerzo para ello, pero sería injusto no mencionar el trabajo que están realizando 2 instituciones de alto prestigio en nuestro país. Por ejemplo, la Funda Geo nos ha ayudado económicamente para poder invertir en equipo oftalmológico como es microscopio, foco emulsificador, sillas, camillas, mesas mayos, etcétera, para poder habilitar el segundo puesto quirúrgico en San Vicente.
Eso está ya prácticamente finiquitado y estamos en los últimos detalles. Y por otro lado, en el tercer puesto que se va a establecer en el Hospital San Rafael, a Alba Petróleos. Alba Petróleos nos ha ayudado mucho con los equipos, incluso con la estadía y alimentación y el transporte de estas personas que vienen a operar en estas 4 o 5 jornadas. O sea que es de agradecerle este esfuerzo para que vean que todos unidos podemos sacar adelante este país y que primero Dios, al final de nuestra administración, hoy en mayo de 2019, podamos entregar a El Salvador con la menor cantidad de pacientes que adolecen de cataratas, de región, porque vamos avanzando en este esfuerzo para tratar de disminuir, incidir positivamente en esta enfermedad para que nuestra población recobre su vista por estas cosas que si no tiene para accesar a lo privado, es muy difícil que se le atienda en otras instituciones. Así es, y eso la población que nos ve, porque gente ve, la población que ve, gente ve, sabe que aquí se trae a los protagonistas para que digan lo que está ocurriendo, no las hipótesis o lo que no ha ocurrido, sino lo que está ocurriendo. Doctora, yo quisiera que le dijera a la audiencia algunas recomendaciones, porque el día antier, una señora que trabaja conmigo ella había sufrido un problema de corazón y obviamente le dijeron, señor, usted primero tiene que hacerse un examen, porque así no puede ser operada. Pero igualmente, ¿cuál es como lo que debería de tener la gente de precaución, de prevención, pero también de cuando ya es operada? Okay. Bueno, es importante primero recordar que catarata es las cataratas o la carnosidad, como la conocemos, en la población, aparece después de los 60 años. Esto es un proceso natural del envejecimiento y generalmente a esta edad pueden aparecer algunas otras enfermedades como la diabetes o la hipertensión y que pueden ser las condiciones por las cuales en algún momento un paciente pueda, aunque sea candidato a la cirugía de catarata, puede que no se le realice porque está descompensado. Entonces es importante que las personas que acuden a nuestro centro oftalmológico estén compensadas metabólicamente de su diabetes y que su hipertensión también esté controlada. Asimismo, le solicitamos que si toman anticoagulantes, como el caso de la aspirina, como es la aspirinita, que también, o warfarina también, para algunas otras personas que tienen esta medicación, se les pide que lo suspendan 15 días antes. Y con la warfarina se les recomienda que primero vayan donde su especialista para que él genere las indicaciones para el manejo transoperatorio. Esto con el propósito de evitar complicaciones durante y en el posoperatorio de catarata. En el caso del terión, pues es igual, hay que estar siempre compensado de sus patologías y me voy a referir también a la retinopatía. La retinopatía diabética también es una complicación esperada de la diabetes mellitus, pero esta puede aparecer más tempranamente si la persona no tiene un adecuado control de sus niveles de azúcar. Si sus niveles de azúcar o glicemia están muy por arriba de lo deseado o de lo recomendado, el deterioro o el daño de la retina va a ser mayor. Y también eso impedirá hacer el procedimiento láser. Entonces, por eso les solicitamos que mantengan un cumplimiento de la medicación, de la prescripción de medicación que le haga su médico de cabecera y asimismo que que dé cumplimiento a todas aquellas condiciones de autocuidado, como es la dieta, como un poco de actividad física, pero sobre todo la dieta. Y que no implica comer algo diferente, sino saber balancear la dieta del salvadoreño en realidad. De eso se trata. Y no hacer fuerza, ¿verdad, doctora, después de que ha sido operada? En el posoperatorio hay otras recomendaciones, en este caso que no se agachen, que no hagan fuerzas, que no hagan ninguna actividad, para el caso de las señoras, pues que no hagan ninguna actividad, las que habitualmente se hacen del hogar, ¿verdad? Las actividades del hogar, porque esto obviamente puede resultar
en un deterioro o una complicación de la cirugía realizada. Muy bien, nos vamos a quedar en este punto y al volver vamos a tocar otros temas que tienen que ver con avances en salud. Por supuesto, esto será después del corte. Ya venimos. Bueno, están movidas las redes sociales con el tema del Centro Oftalmológico Nacional, pero vamos a cambiar de tema y retomamos después con la doctora Evita Orellana. Viceministro, hay avances en el tema de salud sexual y reproductiva. Yo quisiera que le contara a la audiencia en qué ha avanzado el Ministerio en este tema. El tema de salud sexual y reproductiva es un tema apasionante dentro del Ministerio de Salud. El rostro de la salud de un pueblo, de un país, se mide por todos los esfuerzos que se hacen en la atención de la mujer, la atención del niño. Eso es un gran esfuerzo, el niño y niña. Bajo este esquema, el Ministerio de Salud le ha apostado mucho al trabajo en la atención integral de la mujer, de la niñez y de la adolescencia. Bajo esta perspectiva, hemos conformado dentro del Ministerio de Salud la unidad de atención integral a estos grupos etarios, a esta población, para tratar de abordarlo integralmente. Los equipos comunitarios de salud familiar, desde allá del territorio, andan haciendo promoción de la salud y trabajan en prevenir las enfermedades. Y dentro de este esquema fundamental, además de la vacunación de los niños, está el estímulo, la asesoría para aquellas mujeres en el aspecto preconcepcional, no solo a nivel del promotor, sino que a nivel de la unidad comunitaria, a nivel de los mismos hospitales, y las consultas preconcepcionales se han incrementado notablemente, asesorando a nuestras parejas, a nuestros matrimonios, cuál sería y cómo sería la situación más adecuada para poder embarazarse en este caso. Bajo esa perspectiva, también los controles, cuando ya se tiene la voluntad de la pareja de poder embarazarse, entonces viene el control prenatal. Y eso se ha incrementado significativamente por los equipos comunitarios y por las unidades comunitarias de salud familiar. El control prenatal de 4 a 5 controles de calidad para nuestras embarazadas ha sido cumplido satisfactoriamente. Pero no solo eso, ustedes van a ver que los partos institucionales, como mencionaba al principio, los partos institucionales prácticamente de la mitad, del 50%, el 53% era en el 2009, han pasado al 99.2%. ¿Eso qué significa? Que hay más confianza en las instituciones donde se atiende el parto. ¿Y por qué? Porque fíjense que antes solo tenía ginecólogo de turno el Hospital Nacional de Maternidad, así se llamaba. Hoy se llama Hospital Nacional de la Mujer María Isabel Rodríguez. Hoy 22 hospitales tienen ginecólogo las 24 horas. Y en este fin de año estamos haciendo las gestiones y ya está aprobado el financiamiento a través del Banco Interamericano de Desarrollo para que a partir de enero las 28 maternidades tengan ginecólogo y obstetra las 24 horas del día. Eso es muy importante, por eso es que la población tiene más confianza en acudir a los centros hospitalarios porque hay personal altamente calificado para poderle atender. Y el control posparto, que se ha aumentado significativamente, no se queda solamente en una simple consulta posparto, sino que se da un seguimiento, y este es el trabajo en RIS que muchas personas no entienden. El hospital trabaja de la mano con la unidad comunitaria y con el ECO para que esa embarazada que va con su niño en perfectas condiciones, pero va dentro de un periodo de alta peligrosidad, en las cuales los primeros 7 días posparto son fundamentales para que lleve un seguimiento oportuno. Y ahí trabaja el equipo comunitario, el médico, la enfermera, el promotor, para darle un seguimiento a este hogar. Entonces, bajo ese esquema podemos decir que hemos trabajado muy duro. Y la otra parte es la estrategia de prevención del embarazo adolescente. Nuestro país y Latinoamérica se ha caracterizado por el embarazo en nuestras niñas y adolescentes. Nuestra población de niñez y adolescencia
adolescencia, rondaba en el total de partos de hace 3 años alrededor del 30 al 33% del total de partos en el país era en niñas y adolescentes. El señor presidente constituyó un grupo que lo coordina la señora ministra de Salud, donde está el Ministerio de Educación, el COGNA, el ISNA, algunas embajadas, ISDEMU, INJUVE, donde está el UNFA. Y con la coordinación y el apoyo también de UNFA. Y en este esquema hemos conformado esta comisión que está trabajando. Ya se desarrolló el mapa nacional para ubicar la caracterización de nuestras niñas y adolescentes embarazadas. Ya también tenemos hasta por municipios circunscritos, se ha trabajado en esta propuesta estratégica que reúne todo el componente, no solo de atención, sino que de asesoría jurídica, psicológica, la incorporación al sistema educativo, etcétera, etcétera, la no discriminación. Todo ese esfuerzo se está trabajando en conjunto y ya en sus primer años ya está produciendo efectos. Sabemos perfectamente por nuestra casuística en el Ministerio de Educación que embarazo en adolescentes hemos disminuido más de 5.700 embarazos en adolescentes que en otro tiempo hubieran estado estas niñas y adolescentes embarazadas. Entonces, o sea que estamos trabajando de la mano todas las instituciones de gobierno bajo la perspectiva de la estrategia de prevención del embarazo y esto nos va a impactar positivamente en disminuir la mortalidad materna. Con esto termino. Déjeme decirle que nosotros ya cumplimos, en el 2015 dimos cumplimiento al ODM, bajamos la mortalidad materna y ahora en el 2017 ya cumplimos el ODS que habría que cumplirlo en el 2030. Que era, nos propusimos en el Plan Quinquenal de Desarrollo bajar la mortalidad materna a menos de 35 por 100.000 nacidos vivos. Y ahora en el 2017 cerramos con 31 por 100.000 nacidos vivos. Así es que cumplimos y seguimos trabajando duro para seguir bajando la mortalidad materna. Muy bien. Doctora, me quedan pocos minutos, pero quisiera que si tiene alguna recomendación o alguna información sobre el centro oftalmológico que nos siguen preguntando, quiénes pueden llegar, etcétera, nos los dijera ahora. Ok. Bueno, comentarle que el centro funciona para toda la población del país. Hemos atendido población de los 14 departamentos, inclusive de Honduras, y hemos identificado un par de Panamá. Así es que está abierto para toda la población de El Salvador. Lo único que deben hacer es, si tienen ya algún problema de disminución de su capacidad visual, de su agudeza visual, consultar a su unidad comunitaria de salud familiar u hospital más cercano y ellos podrán elaborarle una referencia y ustedes podrán acudir al centro oftalmológico. De igual manera, si han tenido una evaluación en una clínica u hospital privado, también pueden llegar de manera espontánea también a nuestro centro oftalmológico donde les atendemos. Y por último, solo quiero agradecer también a la red de las primer nivel de atención que también está realizando, como ya dijo doctor Robles, las evaluaciones a estos pacientes, la preparación en estos pacientes y también agradecer a la gran familia de la red Misión Milagro, que son voluntarios por amor, son personas comprometidas con el bien común y que nos ayudan llevando personas desde sus comunidades hacia el centro oftalmológico. También un abrazo fraterno para esta red de Misión Milagro. Muy bien, doctora. Viceministro, la próxima semana ustedes realizan rendición de cuentas, ¿verdad? Como Ministerio de Salud. Ministerio de Salud, como lo ha hecho siempre, como lo hemos hecho todas las instituciones en estas dos administraciones, rendimos cuentas a la población, no a nuestros empleados, a la población en general. Le rendimos cuenta de cada centavo y de los logros, avances y también de los desafíos, de los inconvenientes que hemos tenido, porque no somos perfectos. Tenemos muchos inconvenientes, muchos desafíos, muchos retos todavía por delante. Este sistema de salud tiene que seguir mejorando poco a poco y no podemos juzgar a un sistema de salud solo por la falta de un medicamento. Hay que juzgarlo integralmente. El doble de unidades de salud, 6 hospitales construidos,
22 hogares de espera materna, 3 bancos de leche humana, un centro para la atención de la radioterapia del cáncer y tantas cosas buenas que se han hecho que tienen que repercutir positivamente y lo están haciendo, están repercutiendo en la salud de nuestro pueblo. Y va a haber escalafón, ¿verdad? Y va a haber escalafón. Ya se aprobó y agradecer al señor presidente y vicepresidente por las gestiones, al señor ministro de Hacienda. Vamos a entregar escalafón. Ya se nos asignaron 17 millones de dólares para entregar escalafón a nuestros trabajadores que ganan menos de $3,000. Muy bien. Agradecemos su presencia, viceministro, su presencia, doctora, Gracias a y sobre todo la presencia de la audiencia que hoy se ha enterado de estas buenas y nuevas noticias con relación a la salud visual y con las recomendaciones de la directora del hospital para que usted las tome en cuenta a la hora de acudir al centro oftalmológico y también después de haber sido operada u operado. Así que muchísimas gracias. El día de mañana le invitamos a una nueva entrevista a las 7 de la noche, siempre aquí por Gen TV, el canal que te ve.